Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Para los que sois nuevos en el canal, mi nombre es Irene y hoy vengo con un vídeo un poquito diferente y especial porque voy a poner a prueba una cosita que me han mandado y que os voy a enseñar ahora mismo. Se trata de una pistola eléctrica para bordar. Sobre todo se usa para hacer alfombras, pero podemos realizar muchas cosas, como por ejemplo cojines. Fijaros el tamaño de la pistola, que es casi tan grande como Tolstoy. Viene con un cable bastante largo y en mi caso enchufe británico. Pues aquí tenemos la pistola, como veis, no es poca cosa. La verdad es que impresiona un poco, ¿verdad? A mí me impresiona bastante. No sé lo que va a salir de este proyecto. Lo primero de todo os comento que os dejo en la cajita de descripción el link a la página web donde podéis encontrar esta pistola y hay dos modelos diferentes. Esta pistola de aquí lleva una especie de tijera que lo que hace es cortar el rizo. Para poneros un ejemplo, si recordáis la aguja mágica, al introducir la aguja en la tela, cuando sale, se forma como una especie de lacito por la parte de atrás. Bueno, pues esto sería exactamente lo mismo. Al introducir la aguja y sacarla, se va formando esa especie de lacitos por una de las partes. ¿Qué ocurre? Que esta pistola, por ejemplo, en concreto, lleva como una especie de tijera dentro y lo que hace es cortar la lana para que una vez que sale el hilo ya sale cortado, así que no queda ese rizo con forma de lazo, quedan todos los hilos cortados. No sé si me explico, pero bueno, luego lo veremos. El caso es que se pueden encontrar pistolas con tijera, como la que tengo yo, o sin tijera. En el enlace que os voy a dejar donde podéis comprar la pistola, veréis que tienen dos modelos. Uno es este, el que lleva tijera, y luego tienen otro muy interesante que tiene las dos opciones. Es decir, que puedes hacer el bordado con el rizo entero, cortado o sin cortar. Vaya, tienes las dos opciones en la misma pistola. ¿Por qué elegí yo esta? Por el peso de la pistola. La otra pesaba como unos 3 kilos, si no me equivoco, y esta bastante menos. Y me preocupaba el hecho de no poder sujetarla bien, porque yo no tengo tanta fuerza. Y me preocupaba estar trabajando continuamente con un peso de 3 kilos en las manos, ¿no? Porque la tienes que sujetar, dirigirla y tal. Y elegí esta, que es la que lleva la tijera. Así que vamos a probarla, ¿no? Bueno, pues lo primero que necesitamos para poder preparar nuestro trabajo es un bastidor. Un bastidor que sea un poquito grande, ¿vale? Aunque dependerá del trabajo que quieras hacer, claro, pero bueno, con estas pistolas pues por lo general se trabajan cosas grandes. Yo lo que voy a hacer hoy es una alfombrilla para el baño. Va a ser pequeñita porque mi baño es súper pequeñito y además lo que quiero es hacer una prueba, pero aún así quería hacer un bastidor un poquito grande que me sirviese luego para otras cosas. Entonces he comprado estas maderas de aquí. Yo en realidad había comprado 3 para cortarlas y hacerlas al tamaño de mi alfombra, pero luego encontré esta otra que la saqué de las obras de la cocina, salió de algún trozo de cocina, no sé exactamente de dónde, así que lo voy a aprovechar también para uno de los lados y como me da un poco de pena cortar los palos, por si luego más adelante hago un trabajo un poquito más grande, pues los voy a sujetar con unos tornillos y voy a hacer pues una especie de bastidor cuadrado, aunque no sea perfecto, voy a intentarlo. Como veis, metí la tela por dentro y lo atornillé. No sería lo correcto, pero lo haré así para no cortar los palos. Y ahora voy a seguir montando el resto. Si es que Tolstoy me deja terminar de engancharlo. Tolstoy, ¿puedo, por favor? ¿Puedo? Siempre se tiene que sentar en el medio de todo. No, no, ahí no te eches, ¿eh? Venga, sal. Muy bien. Ya tengo los palos atornillados
y la tela enganchada a las esquinas. Lo que voy a hacer ahora es utilizar esta grapadora que me costó 2 libras en el Deals Poundland y no tengo ni idea de si vale para algo o no porque demasiado barata ha sido. No tengo ni idea de si va a hacer su cometido de grapar la madera, pero vamos a probarlo. Ni siquiera sé cómo funciona, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Vamos a probar aquí. No ha salido nada. No sé cómo va, ¿verdad? Aquí igual lo estoy poniendo al revés. Es así. Vaya. ¡Hala! Sí que funciona. La estaba utilizando al revés. Tengo mi primera grapa, ¿eh? Con una mano sola no puedo. Pasa que me están quedando casi en el borde. No atino muy bien. Un poco más y se sale fuera. A ver si ahora atino mejor. Oye, pues no está mal. No sé lo que durará, ¿eh? Por 2 libras que costó. Por lo menos que me dure para hacer este bastidor entero. Como yo he metido la tela entre las dos maderas, pues hay unas grapas que van por arriba y otras por debajo. Ya os digo que el bastidor no debería ser así, lo estoy haciendo a mi manera porque así evito cortar la madera y poder hacerlo más grande en otra ocasión. Veremos a ver si funciona. Bueno, pues por aquí tengo mi bastidor listo. La verdad es que ha quedado bastante tensa la tela. Así que en ese sentido estoy muy contenta. Y yo lo tengo apoyado aquí en el sofá. Mirad, por aquí lo tengo apoyado en el sofá. Por cierto, no os comenté que la tela adecuada para este trabajo es esta, tipo Aida, y como veis, esta ya viene marcada con las líneas para poder guiarnos, lo cual está genial. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa. Yo voy a marcar ahora un poco el diseño que quiero hacer, primero con lápiz y luego voy a usar un rotulador de tinta mágica que desaparece con el tiempo. Estoy dejando un espacio arriba y abajo para que no quede muy cerca de la madera, ya que si no, no va a entrar la pistola. Aquí me he equivocado un poco, pero no pasa nada porque se va a borrar. No voy a hacer todo el diseño completo, aquí me falta algo, pero no lo voy a hacer ahora porque no sé cuánto voy a tardar en terminarlo y esto se va a borrar con el aire, así que voy a empezar por aquí. Esta sería una línea que quiero marcar en negro y luego voy a marcar otra línea en negro por aquí abajo y el resto va a ir en blanco. Así que vamos a empezar. Lo primero vamos a ver cómo enhebrar la pistola. Importante, antes de enhebrarla, tenerla desconectada porque esto es bastante potente, tiene mucha fuerza y las tijeras cortan que da gusto, así que vamos a evitar tener un accidente y vamos a tenerlo completamente desconectado. Por aquí tengo la lana, una lana normalita, y lo primero la metemos por este agujerito de aquí. Y ahora hay que meterla por este de aquí. Y para esto sí que vamos a necesitar un enhebrador porque si no va a ser un poco complicado. Un enhebrador normal y corriente, como los que vienen con las agujas mágicas. De hecho este me vino con una aguja mágica. Así que nada, lo metemos por aquí. Por aquí sacamos la lana y tiramos y ya está dentro. Yo voy a poner bastante para afuera para que no se me salga. Ahora, ¿qué es súper importante?
a la hora de empezar a bordar, que la lana no esté tensa o enredada, ¿vale? Porque si está muy enrollada o enredada o se engancha en algún sitio o está muy tensa, pues va a tirar de aquí, ¿vale? O sea, va a tirar, pim, y se va a salir. Una vez que se sale, pues ¿qué pasa? Que deja de coser y se nos hace un agujero en la tela, lo más seguro. O sea que yo esto creo que es igual una de las partes más complejas de estar controlando la lana, que no se nos salga. Una opción muy buena para tener la lana controlada es poder engancharla en algún sitio, ¿vale? Por ejemplo, yo la podría enganchar en este palo que he dejado aquí largo para que se vaya soltando, pero como esta lana ya la tengo usada y está mal enrollada, temo que se va a atascar, así que lo que voy a hacer cada vez que me ponga a coser es soltar mucho hilo y dejarlo suelto lo máximo que pueda. Pues ya la tengo enhebrada, ya ha llegado la hora de probarla y ya está enchufada. Mirad, hacerla funcionar es tan fácil como darle a este botón rojo. Bueno, vale, primero hay que conectarla, ¿eh? Aquí hay un interruptor, lo cual está muy bien por seguridad. Ahora ya está conectada. Ahora sí, vamos a probar el botón rojo. No funciona, que igual no está bien enchufada. Vale, ahora sí. Ahora he apagado el interruptor, ¿eh? Porque voy a volver a sacar un poquito de... Quiero que lo veáis bien. Lo enchufo. Botón. ¿Habéis visto? Ya ha cortado un buen trozo. De hecho, me ha cortado todo este trozo. Pues ha llegado el momento de probarlo en la tela. Bueno, pues lo siguiente que es muy importante a tener en cuenta es que la punta esté completamente introducida en la tela. ¿Ves? Que llegue hasta el final. Tenemos esta manivela que gira para poder controlar que vaya a la derecha o a la izquierda. Yo voy a empezar, por ejemplo, esta línea hacia arriba. Vamos a ver qué tal. Me ha salido un poco torcida, ya os lo digo. De hecho, a ver. Sí, un poquito torcidita me ha salido, Lo voy a quitar. Pues me salió un poco torcida y en realidad bastante mal. Luego me di cuenta que es mejor empezar practicando con líneas rectas en lugar de en diagonal. Pero es normal que la primera vez que cogemos la pistola nos salgan las líneas así e incluso hacer algún agujero en la tela. Esto voy a intentar arreglarlo luego cuando tenga un poquito más de práctica, y ahora voy a colocar el bastidor en vertical para ver si así se me hace más sencillo, e intentaré hacer una línea larga y recta. Uy, ya se me ha salido. No me ha quedado recta, creo que es obvio, pero ha quedado mejor que antes. Aquí ha quedado súper tirante. También os digo una cosa, al darle la vuelta, como el pelo es largo, no se nota si la línea está tan recta o no. Y le voy a dar otro repaso, o sea, voy a hacer doble línea, así que espero arreglarlo un poco. He conseguido hacer esta línea recta, bueno, lo más recta que he podido. Mira, al final se me ha hecho un agujero, puede ser porque esté muy cerca de la madera, pero vamos a darle la vuelta para ver cómo ha quedado esta doble hilera de lana. Vamos a ver. Y tachán, no está tan mal.
Aquí no se notan tanto las imperfecciones, ¿no? Al estar así larguito. ¿Veis? Aquí se nota, podemos ver que va cortando el hilo y quedan así sueltos. Si vemos que algunos quedan un poquito más larguitos, se pueden cortar o los sacamos. Y si la pistola no llevase la tijera, pues quedarían bucles. Aquí podemos ver muy bien la diferencia con las dos líneas que hice ahora y las que hice al principio. Y esto demuestra que se requiere un poco de práctica y paciencia, pero por lo demás no tiene ninguna dificultad, solo cogerle el tranquillo. Requiere práctica. Y ahora voy a cambiar de color ya que tengo muchas ganas de ver el efecto. Está utilizando este color en blanco roto o color crema. He colocado el bastidor en vertical porque me resulta más sencillo trabajar la línea de abajo arriba. Vamos allá con el color blanco. Lo que voy a hacer es intentar dejarlo lo más cerca posible de la línea negra. A ver si no me muevo mucho. Ya terminé 2 líneas negras y 2 líneas blancas y quiero enseñaros cómo queda por detrás y cómo queda por delante para que veáis la diferencia, ¿vale? O sea, esto me ha quedado así. Como veis, las líneas no están rectas, están bastante torciditas y entre la negra y la blanca hay bastante hueco. Intenté dejarlas lo más pegadas posible. Al principio empecé bastante bien, pero luego la pistola tiende a írseme hacia la derecha. Requiere un poquito de práctica para manejarla. Entonces, como veis, aquí hay bastante separación. Pero vamos a darle la vuelta y veamos cómo se ve. Y mirad, no se nota nada. Se ve recto y como queda tan tupidito, pues apenas se notan las imperfecciones. Por supuesto, si hay algún huequecillo que vemos que queda más pelado, por ejemplo por aquí podríamos decir que a lo mejor está un poquito más pelado, se puede dar un repaso, ¿no? Pero no queda tan mal. Ya he avanzado un poco más y estoy haciendo una forma triangular. Para ello voy haciendo líneas rectas en disminución con la lana blanca y luego pasaré la negra por encima. Y así es como se va viendo por el otro lado. Después de llevar un buen tramo bordado, voy notando que las líneas ya no me quedan tan separadas y por lo tanto está más tupido. Para que os hagáis una idea, esta línea negra está hecha con 2 hileras de lana y así es como haré todas las líneas negras. Será suficiente para que se marquen bien entre el resto que va a ser blanco. Y aquí podemos ver bien la diferencia entre lo primero que bordé y lo último. También se notan zonas más abultadas, por lo que decía, al juntar más las líneas queda más tupido, por lo que es normal que vaya a haber diferencias en algunas zonas, pero eso se puede arreglar al final con la tijera. De la misma manera, se pueden arreglar las zonas que han quedado más vacías pasando otra vez la pistola. Espero que lo que os he mostrado hoy os sirva para saber un poco para qué sirve esta herramienta, qué se necesita y cómo utilizarla. Sobre todo, quería hacer con vosotros la primera toma de contacto con la pistola para que vierais de forma realista las dificultades que pueden surgir al no tener experiencia, y aunque parece un poco complicado de manejar y es normal que al principio salga mal, con un poco de práctica se puede lograr y se puede hacer una alfombra bastante rápido. Yo voy a seguir practicando y tejiendo esta alfombra y en la próxima parte, que seguramente será la semana que viene, os mostraré cómo ha quedado el diseño, cómo he arreglado el pequeño estropicio que hice al principio, o al menos lo voy a intentar, y cómo rematar y montar la alfombra una vez que hemos terminado todo. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.